Florencia Saintut. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que son conmovedoras las palabras de las compañeras. Recién cuando le escuchaba a la diputada Mica hablar de esa mujer que amamos para siempre, ¿no? Esa mujer que nos hace, que se nos aparece y está presente en esa otra gran mujer de estos días, de estos años, que es Cristina, en esas mujeres de cada uno de nuestros barrios, en esas mujeres, en estas compañeras nuestras que defienden con el corazón y con el alma lo que creen que es correcto, lo que tienen que defender. A mí me gusta recordar a Evita y creo que a muchas de nuestras compañeras y compañeros hoy en esas mujeres muy jóvenes que son nuestras compañeras en las calles peleando contra las violencias y peleando por una vida digna, que se dibujan en el pañuelo a la Evita, ¿no? Que tienen a Evita dibujada con un pañuelo verde. Esa es la imagen de nuestras Evitas ahora, pibas muy chicas que siguen sintiéndola en su corazón. La obra de Evita, lo han expuesto las compañeras, es una obra que perdura en nuestro pueblo, no porque sí y no por una cuestión de magia, sino por su infinita justicia. Cuando nació Evita, el año que nació Evita, parida por una partera, traída al mundo por una partera originaria. El año que nació Evita fue el año, ustedes sabrán, el año de la Semana Trágica, la llamada Semana Trágica, donde 1.356 obreros que peleaban por mejores condiciones, por condiciones dignas del trabajo, fueron brutalmente asesinados en la capital de la República. Y no solamente a la derecha le alcanzó con eso, sino que también la sociedad patriótica aprovechó para perseguir y hostigar a miles de judíos en esa misma ciudad. El año que falleció Evita, los obreros, los trabajadores y trabajadoras de la Argentina eran los que tenían mejores condiciones laborales en el mundo en tan poco tiempo. El año que nació Evita, en el momento en que nació Evita, existían los hijos legítimos y los hijos, las hijas ilegítimas. Y los hogares para los niños eran hogares donde a los niños se les cortaba el pelo, se les ponía uniformes grises y eran niños que podían llegar a tener posibilidades de vivir por la limosna, que se los pensaba como niños de las limosnas. Cuando Evita murió, los hogares ya no tenían más esos uniformes, había hogares de cuidados, como había hogares de cuidados para los ancianos y como había decálogos para la ancianidad, y niños que tenían juguetes que hacían rabiar a la oligarquía porque eran juguetes nuevos, juguetes que para el gorilaje de la Argentina eran demasiado lujosos. Los niños de los trabajadores tenían los mismos derechos, exactamente los mismos derechos que los niños, que otros niños. El año que nació Evita, las mujeres no votábamos, y no solamente las mujeres no votaban, sino que además las mujeres tenían como único destino el hogar, el prostíbulo, el convento, no había ninguna otra posibilidad. Y como lo dijeron acá las compañeras, bueno, el año cuando Evita murió, las mujeres, sino que las mujeres también teníamos un partido femenino, que en estos días se ha cumplido el aniversario de su creación, un partido que garantizaba un porcentaje de presencia femenina en las listas y entonces por eso en la primera elección más de 1.000 mujeres fueron elegidas, pero no solamente eso, sino que además tenía expresamente prohibido que las mujeres que que en nombre de un varón pudieran tener representación, sino que tenían representación en nombre de sí mismas. Y además, en muy poco tiempo,
se crearon unidades básicas, más de 1000 unidades básicas de este partido a lo largo y a lo ancho de nuestra patria, porque lo que importaba era la organización de las mujeres. Mujeres que además legislaron cuestiones tan cruciales como, por ejemplo, en relación al divorcio o, digamos, claramente legislaciones que tenían que ver con la dignidad de las mujeres trabajadoras, en las cuales, por ejemplo, se dejaba de hablar de sirvientas y se pensaba en trabajadoras domésticas, como tal vez uno de los hechos feministas más importantes de nuestra historia. El año en que nació Evita no existían los derechos para las grandes mayorías. Cuando Evita murió, el pueblo tenía clara conciencia de que no hay límites para luchar por la emancipación, que donde hay una necesidad hay un derecho. Por eso es que me parece importante, y no quiero extenderme muchísimo, señor presidente, y quiero agradecer a mis compañeros, a nuestro presidente del bloque, la posibilidad de tomar la palabra. Yo creo que en estos tiempos tan difíciles, Evita tiene que estar más presente que nunca. Y Evita, ustedes saben, Evita escribe porque la razón de mi vida, que la escribe Evita, sabemos que, porque ella misma lo dice hacia el final, que no le ha alcanzado, que está mediada, pero hay un texto fundamental escrito por ella, que es mi mensaje, y ustedes saben que es un texto que además estuvo también un tiempo como su propio cuerpo, desaparecido, escamoteado, escondido a los ojos del pueblo por su potencia revolucionaria. Es este texto que Evita escribe, que Evita dicta pesando 34 kilos ahí a poco tiempo, sabiendo que viene su muerte, pero también sabiendo de las glorias y de las victorias de su pueblo. Y en ese escrito, en ese mensaje de Evita, porque es mucho más que un escrito, mucho más que un texto, en ese escrito Evita habla de todo su legado, que es su obra y es todo ese legado, todas estas herramientas para la política, para los tiempos difíciles, para el pueblo argentino que ella que quiere decirle a estos pueblos que ella siente propios, a estos pueblos que según ella misma dice han sufrido, sufren la raza de los explotadores, que sufren de los imperialismos, habla de los imperialismos en plural, a ese pueblo que quiere como no es posible querer, como solo es posible querer para alguien como Evita. Y ahí Evita habla del amor a Perón, Evita y dice, habla del amor al pueblo, por supuesto. Ella dice encontrarse con el amor al pueblo un 17 de octubre, cuando muchos traicionaron, pero muchos otros, el pueblo entero y ella acompañaron a este líder. Y ella dice cómo escribe en ese texto, dice cómo ella había querido desde un principio, desde que conoció a Perón, había querido acompañarlo en sus días y en sus noches, en los momentos de paz y en las batallas de su lucha, y que al principio no había podido darse cuenta, dice, reconozco que al principio no pude darme cuenta de la magnitud de esta decisión, pero nunca jamás me quedé en la retaguardia. Cuando ve la magnitud, se hace cargo de la magnitud de esa decisión. Habla del amor, habla de la entrega, ¿no? De la entrega de Evita, de esta Evita que va dejando los jirones de su vida, ¿no? Y dice que esa entrega solo es posible, que es lindo sentir al pueblo, dice así, dice la palabra lindo, pero que la verdadera entrega tiene que ver con hacerse carne en el pueblo, con formar parte de esa carnadura. Y dice que ella es capaz de dar la vida, algo claramente que da testimonio, que ella es capaz de dar la vida para el pueblo. Y fíjense, escuchemos lo que dice el fanatismo, la pasión, que convierte a la vida en un morir permanente y heroico, es el único camino que tiene la vida para vencer a la muerte. Evita en ese texto habla con verdad, con la verdad, ¿no?
con verdad, con esa verdad que no tienen las derechas en este mundo porque han decidido definitivamente sacrificarla. Y con esa verdad dice, de mí no se podrá decir jamás que me he dejado seducir por las glorias del poder. Eso lo saben los hombres ricos y lo saben los hombres pobres. Por eso me aman los descamisados y por eso me odian los otros. Nadie va a poder negar, dice, nadie niega en mi tierra que no me dejé arrancar el alma que traje de la calle. Y por eso es que no logro, por ser parte del pueblo, es que no logro terminar de sacarme el resentimiento por la oligarquía que nos ha explotado siempre. Evita ahí dice algo que es maravilloso y para la historia siguiente y para la que viene y para la que vendrá. Dice, no creo que la lucha de clases, no auspicio la lucha de clases, que la lucha de clases se resuelva matando a la oligarquía que siempre nos ha querido explotar. Lo que hay que hacer, dice Evita, es sumarla al pueblo, es hacerla pueblo. ¿Y cómo se la hace pueblo? Haciendo que trabajen, porque la única clase de hombres y de mujeres son las que trabajan, como dice Perón. Evita habla ahí también de la indignación ante la injusticia y dice, no vengo a traer paz, vine a traer fuego. Y dice, todo lo que se opone al pueblo hasta los límites extremos, todo lo que se opone al pueblo me indigna hasta los límites extremos y genera mi rebeldía y mis odios, pero Dios sabe que jamás he odiado a nadie por sí mismo, ni he combatido a nadie por maldad, sino por defender a mi pueblo, a mis obreros, a mis mujeres, a mis grasitas, a quienes nadie defendió jamás con más sinceridad que Perón. Evita habla de la lealtad de la que ha dado cuenta a lo largo de su intensa y corta vida. La lealtad a la patria que dice que es el pueblo. Y dice además que el pueblo, que no hay ninguna verdad más potente que el pueblo y por eso el pueblo no puede ser vencido. Y habla de su lealtad a Perón. Es solamente un gorilismo que no tiene ninguna preocupación por la verdad histórica, la que ha intentado separar y hacer evitismo separado de Perón, ¿no? Evita ama a Perón y es leal a Perón. Y dice además en mi mensaje que Perón es grandioso por todo y es grandioso también por pensar una doctrina, pero que los pueblos aman y son leales a los hombres, no solamente a las doctrinas que pueden ser ideas en el vacío si los hombres no las defienden. Finalmente Evita habla de la persistencia, dice de la persistencia, persistir, siempre luchar. Nos podrán vencer, dice Evita, un día, en una noche, nos podrán tomar por sorpresa, pero si luchamos, si nos organizamos, jamás podrán vencernos. Y dice, la oligarquía que siempre nos va a querer explotar, siempre la oligarquía a lo largo de los años intentará vencernos. Con ellos no nos vamos a entender jamás, porque ellos quieren lo que jamás nosotros vamos a poder darles, nuestra libertad. Y antes de terminar este texto que es parte de nuestro legado infernal como pueblo, pero no de un legado folclórico ni un legado edulcorado, no es posible pensar una Evita edulcorada, por más que algunos los tranquilicen. Nuestra Evita es profundamente revolucionaria y nos convoca a esas pasiones revolucionarias. Es esta Evita la que dice, ¿sabrán mis grasitas todos los que los quiero? Y se pregunta y afirma, mi voluntad suprema, ¿sabrán todo lo que los quiero? Y entonces enuncia cuál es su voluntad suprema y dice, mi voluntad suprema, quiero vivir eternamente con Perón y con mi pueblo. Es esa Evita la que hoy recordamos, es esa Evita la que vive eternamente con Perón y con nuestro pueblo en nuestro pueblo. Evita vive en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, señor presidente.
Muchísimas gracias, diputada Saintut. A continuación.